con la información. Estoy ya muy cansado, perdón. Oiga, el mercado laboral en Estados Unidos pues no le fue nada mal. Le decía yo en la mañana el reporte que le mostraba con los fundamentales al inicio de la jornada, que básicamente este iba a ser un dato que iba a estar muy observado para ver si realmente o si en efecto todo lo que hemos estado viendo en lo que llaman los economistas la información suave, ¿no? Las cifras suaves o los indicadores adelantados, que son meramente opinativos mayormente, se pueden reflejar en la información dura, en las cifras duras, que es, pues, por ejemplo, el tema de los empleos. Y hasta ahorita no aparece un daño, por eso el mercado reaccionó con optimismo luego de la publicación de estas nóminas no agrícolas, que el día de hoy dijeron crearon 177,000 puestos de trabajo, superando las expectativas de los economistas que esperaban 133,000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.2% además. Sin embargo, hay economistas que dicen que los efectos de la incertidumbre por los aranceles podrían desacelerar el crecimiento laboral en los próximos meses. Gran parte de este aumento en los empleos refleja decisiones empresariales que se habían tomado antes de los anuncios de los aranceles de abril por parte de Donald Trump. Por eso es que algunos dicen esto se va a desacelerar. Y bueno, pues sumaron, por ejemplo, sectores como el transporte y el almacenamiento, casi 29,000 puestos de trabajo en el mes. El empleo en el gobierno federal, sin embargo, sí cayó en 9,000, mientras que los sectores como salud, actividad financiera y asistencia social también mostraron aumentos. A pesar de esto, persisten las preocupaciones, los recortes de empleos federales asociados con la administración de Trump, el esfuerzo de Dodge, etcétera, etcétera, pues todavía no se reflejan completamente, dicen los expertos, en estas datas. Y la reducción en la inmigración también está limitando la disponibilidad de trabajadores en sectores clave como la construcción, la agricultura y la hotelería. A esto se suma una disminución del crecimiento de los salarios y un ajuste de 58,000 empleos menos en las revisiones de los datos para febrero y para marzo. Además, pues también, insisto, pues siendo el Departamento del Trabajo una agencia que controla de alguna manera a Donald Trump, porque ahí tiene su gente, el hecho de que este dato de alguna manera suene como para que todavía no haya campanas graves en el escenario, pues parece ser también algo que a lo mejor se forzó un poco el optimismo a la hora de ponderar los datos con los que no se cuentan. En otro tema, otra de las cosas que causó optimismo el día de hoy, China ha expresado cierta disposición a evaluar el inicio de conversaciones comerciales con Estados Unidos, señalando una posible apertura de negociaciones luego del aumento arancelario entre ambos países, ¿no? El Ministerio de Comercio de China destacó que ha notado la voluntad entre los altos funcionarios estadounidenses para abrir puertas de diálogo, pero pidió sinceridad en las propuestas. Acabamos de decir el día de ayer que el índice de gestores de compra de China ha mostrado que la actividad manufacturera se ha contraído al peor nivel desde la pandemia. No es cierto, desde el 2023, con los flujos de exportación cayendo drásticamente. A pesar de las tensiones, China ha comenzado a eximir alrededor de 40,000 millones de dólares en bienes estadounidenses de esos aranceles que en réplica le puso, en un intento por mitigar más bien el impacto de esta guerra comercial en su propio territorio. Sin embargo, pues todavía habría que dar pasos más concretos hacia adelante. Otra buena señal que se vio el día de hoy es el reporte que había lanzado el Wall Street Journal, donde decían que en China estaban dispuestos a dialogar desde el punto de vista político el problema, por ejemplo, del fentanilo que tanto acusa y parece preocuparle a Donald Trump, que en el fondo pues, son los pretextos para aplicar las sanciones comerciales. Por el otro lado, fíjese que un tema interesante en los fondos de acciones estadounidenses, es decir, en los ay, se me fue la palabrita esta, ahorita me viene la palabra,
resulta ser que, es que me viene CFDs, pero no son CFDs, ahorita le digo la palabra. Se dieron estos ETFs en Estados Unidos de acciones. Se registraron ya salidas por tercera semana consecutiva hasta el 30 de abril, impulsadas por las preocupaciones que tendrá el impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump en el crecimiento económico y obviamente en estas empresas, por lo tanto la caída de la confianza empresarial. Según los datos de SEG Leaper, se retiraron 15.56 miles de millones de dólares netos de estos fondos, lo que es la mayor salida, el mayor éxodo semanal de esos ETFs desde el 18 de diciembre del año pasado. Los fondos de grandes capitalizaciones experimentaron la mayor salida con 14.060 millones de dólares y otros 3.940 millones de fondos de pequeña capitalización, de empresas o de acciones de pequeña capitalización. Los fondos sectoriales, y bueno, hubo de otras categorías también que mostraron éxodos. Sin embargo, los fondos sectoriales atrajeron ingresos por primera vez en 9 semanas, destacando compras netas de 502 millones de dólares para el sector financiero y 433 millones de dólares en productos de consumo básico. Los fondos de bonos también registraron influjos, o sea, los ETFs que tratan sobre bonos y los ETFs no de acciones, sino de sectores, estuvieron atrayendo inversionistas. En los fundamentales del día de hoy, además del non-farm payroll, tuvimos la actividad manufacturera en Canadá, que se contrajo en abril al ritmo más pronunciado desde el inicio de la pandemia, afectada por la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos. Y es que, bueno, Canadá es uno de los principales que les viene el fuego enfrente, ¿no? El PMI, según Standard & Poor's Global, para Canadá cayó a 45.3, un descenso desde el 46.3 en marzo, marcando así su nivel más bajo desde mayo del 2020. Paul Smith, director de economía de Standard & Poor's Global, mencionó que la incertidumbre en torno a las tarifas, o sea, los aranceles, afectó la toma de decisiones. La producción disminuyó el índice de producción a 42.7 y el subíndice de nuevos pedidos a 41.2. Canadá exporta alrededor del 75% de sus productos a Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente el que Estados Unidos le ponga, el que Donald Trump le ponga un arancel, pues implica un enorme problema para esta economía. Por eso Mark Carney dice, tenemos que reconfigurar a Canadá, a convertirlo en un país que ya no dependa de Estados Unidos. Lo dijo en la semana, la relación que teníamos de tantos años de colaboración con Estados Unidos simplemente es algo que ya pasó y no volverá. Vamos a ver. En otro tema, fíjese que los inversionistas, sobre todo en los sectores de crédito y banca, están enfrentando desafíos importantes porque las políticas de comercio de Donald Trump pues son cambiantes, cual piuma al vento, dirían los italianos, ¿no? Tras la propuesta de un arancel, por ejemplo, de 200% a los vinos europeos, que resultó, a la mera hora, nunca implementarse, los bancos comenzaron a reaccionar con cautela porque están siguiendo esta regla de 72 horas de espera antes de actuar tras una publicación en redes sociales de Donald Trump. Los mercados han experimentado una alta volatilidad debido a los anuncios de aranceles y aunque el crédito ha mostrado cierta recuperación, permanece un gran nivel de incertidumbre. El servicio de Standard & Poor's Global Ratings ha advertido sobre la alta imprevisibilidad en la implementación de políticas estadounidenses y ante esta situación, pues los inversionistas están desplazando su interés hacia empresas no cíclicas como productores de alimentos enlatados. Dicen que ahora el ciclo de noticias dura 10 minutos, ¿no? Porque cada 10 minutos Donald Trump saca alguna novedad diferente. Otros dicen que simplemente el análisis que ahorita está reinando en la toma de decisiones en la mayoría de los gestores es el técnico, porque cuando no sabes qué va a pasar con las políticas del gobierno más importante del mundo, pues simplemente no hay forma de hacer análisis fundamental que valga, porque lo que hoy es así,
en 10 minutos puede ser diferente porque simplemente a Donald Trump se le ocurrió. Y hablando de Trump, Trump ha puesto fin, por cierto, a la exención de aranceles para pequeños paquetes de bajo valor que venían de China y de Hong Kong. Una medida que afectará a los consumidores estadounidenses y a vendedores en línea que dependen de esas importaciones chinas. A partir de este viernes, estos paquetes estarán sujetos a aranceles del 120%. Es decir, pues ya Shane hasta ahí llegó, ¿no? Temo mucho que no volverá a vender en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Primero iniciará con una tasa del 100% y se elevará hasta el 200% en junio, dicen. La decisión responde a la preocupación de que la exención de estos mini envíos fuera aprovechada para introducir de manera ilegal, dicen, fentanilo en Estados Unidos y beneficiar desproporcionadamente a plataformas chinas de comercio electrónico. En respuesta a esto, Temu, una popular plataforma de ventas en línea, anunció un cambio hacia el cumplimiento local con la intención de evitar estos aranceles mediante la venta de productos de vendedores estadounidenses. Por su parte, Shein ha incrementado los precios de sus productos antes de la implementación de los nuevos aranceles. Esta medida se produce en un contexto de creciente escepticismo entre los consumidores estadounidenses sobre las políticas comerciales de Donald Trump. Y ahí, la verdad es que se está a punto de dar un tiro en el pie de Donald Trump. Mire, todavía Main Street no ha visto una reacción más allá de lo que ve en los televisores, de lo que ve en los noticieros sobre toda esta ir y venir, ¿no? O a lo mejor ha visto que de repente ya la contratación no está tan boyante como antes. Pero realmente donde Main Street se va a dar cuenta de lo que está haciendo Donald Trump es cuando en los anaqueles o empieza a faltar producto, porque no lo pueden importar de China y de ahí era de donde venía, o cuando simplemente en Estados Unidos todo lo que son los groceries, todas las cosas baratas, papel higiénico, cacharritos, todo lo que importaban de China deje de estar funcionando, ¿sí me explico? Se vaya al cielo literalmente en sus precios. En otros lados, en el tema geopolítico, Donald Trump anunció la imposición de sanciones secundarias a cualquier país o empresa que compre petróleo o petroquímicos a Irán. Esto lo hace para intensificar la presión sobre Teherán porque las conversaciones nucleares se han estancado. Donald Trump advirtió que aquellos que adquieran petróleo iraní no podrán realizar negocios con Estados Unidos. Este endurecimiento de la política se produce tras la sanción a 7 entidades acusadas de comerciar con petróleo iraní y el envío de aproximadamente 1.7 millones de barriles diarios de crudo condensados por parte de Irán en abril. China es el principal comprador, entonces aquí se mete en otra bronca Donald Trump, porque pues si quiere reanudar las negociaciones, pues como que eso tampoco le ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, mire, el reconocido economista Nouriel Roubini, conocido por sus predicciones pues más bien cautelosas, ha expresado que tiene confianza en que la economía y los mercados estadounidenses van a sobrevivir a las políticas proteccionistas de Donald Trump. Según Nouriel Roubini, alias el Dr. Doom, la era del crecimiento impulsada por la tecnología va a prevalecer durante esta década gracias al liderazgo tecnológico de Estados Unidos. En un artículo para Project Syndicate, Roubini argumenta que los mercados han actuado como un mecanismo de contención contra las políticas más agresivas de Donald Trump, forzándole a la pausa de 90 días en la imposición de aranceles y moderando las críticas presidenciales a la, por ejemplo, independencia de la Reserva Federal. Nouriel Roubini sostiene que a pesar de las preocupaciones por la desaceleración económica y la inflación, la economía estadounidense todavía tiene potencial de crecimiento. Él calcula de un 4% de aquí al 2030, superando las estimaciones actuales del Fondo Monetario Internacional del 1.8%. Roubini señala que Estados Unidos liderea 10 de las 2 industrias claves del futuro, incluyendo la inteligencia artificial, la robótica, la investigación biomédica, la computación cuántica y la exploración espacial. Bueno, aquí nada más un dato interesante. Hasta apenas finales del año pasado, el top 10 de las inteligencias artificiales de mejor desempeño, todas eran americanas. Ahora,
Si no mal recuerdo, 6 de esas 10 ya son chinas. Aguas ahí con eso. En otro tema, oiga, los precios del petróleo se desplomaron ante la posible decisión de la OPEP Plus de incrementar nuevamente su producción en 400,000 barriles diarios, porque pues es que necesitan lana de donde haya y antes de que se pare la producción industrial del mundo. Esto agravó los temores de exceso de oferta global que ha presionado los precios a la baja este año. El West Texas Intermediate estuvo perdiendo hasta caer a cerca de $58 el barril, con una caída semanal superior al 7%. La brecha entre los contratos del Brent y los del West Texas Intermediate también se estrecharon a 36 centavos, lo que señala una mayor disponibilidad en el corto plazo. Los aranceles de Donald Trump están alimentando los recelos sobre la demanda energética a nivel mundial, y ya grandes productores de esquisto en Estados Unidos planean recortar sus plataformas de operación para fines de año un 4%. Chevron dice que va a reducir la recompra de acciones ante la debilidad que está viendo en el mercado. Pasando a otro tema, fíjese usted que la FCA del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, anunció que va a restringir el uso de tarjetas de crédito. ¿Sabe para qué? Para comprar criptomonedas y para aquellos que intentan a través de su tarjeta de crédito acceder a productos de préstamo en este ámbito, para tratar de evitar, ¿no?, que los consumidores se enclochen en este tipo de inversiones que luego ya no pueden pagar. El Ministerio de Finanzas del Reino Unido ha indicado que las criptodivisas estarán bajo regulación obligatoria, abarcando intercambios y emisiones. Actualmente 7 millones de personas en el Reino Unido, cerca del 12% de la población adulta, tiene criptoactivos o está relacionado con la negociación de criptoactivos, y un estudio reveló que el 14% de aquellos que tienen estos criptoactivos usaron sus tarjetas de crédito para sus compras en 2023. Esto fue un aumento del 6% con respecto al 2022. También la FCA evalúa la implementación de restricciones en el apalancamiento o la toma de préstamos de criptoactivos, considerando la realización de verificaciones de crédito. Además, se busca mejorar la transparencia y la comprensión del modelito de staking, que pues más o menos un 27% de los propietarios de las criptos en el Reino Unido utilizan. Pues ahí tiene usted cómo van las cosas allá en el Reino Unido, y a lo mejor eso se empieza a esparcir por el resto del mundo. Obviamente en Estados Unidos ahora hay un poco más de dudas de que algo así, simplemente porque pues Trump anda en ese negocito. Por el otro lado, oiga, analistas advirtieron que la debilidad de la demanda de viajes, fíjese usted, a Estados Unidos podría costarle a la economía de Donald Trump entre 23 y 71 mil millones de dólares en este solo año, lo que ya se reflejaría en el Producto Interno Bruto Nacional. Goldman Sachs y JP Morgan estiman que la reducción en el gasto en turismo internacional podría restar entre 0.2 y 0.3 al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Compañías aéreas como la Delta Airlines, la Southwest y la American Airlines han alertado sobre la paralización en la demanda de viajes, mientras que Airbnb y Hilton pronostican ingresos por debajo de lo que habían esperado en el mercado. Además, el aumento del sentimiento antiamericano y las políticas comerciales erráticas de Donald Trump han contribuido a la disminución de visitantes internacionales en la nación de las barras y las estrellas. En 2024, el gasto de turistas extranjeros representó 0.7% del Producto Interno Bruto, pero la incertidumbre sobre la economía ha llevado a los estadounidenses y a los viajeros en general a ser mucho más cautelosos con sus gastos no esenciales, como podrían ser los viajes. Además, bueno, también, por ejemplo, viendo cómo se las gasta ahora la migra ya en Estados Unidos, donde de repente estás en un coche y llega y con un hacha te rompen la ventana para sacar al latino porque pues andaba, supongo yo, escuchando un corrido o algo así, para verificar qué onda y deportarle. Te puede echar a perder unas vacaciones así en 3 patadas, ¿no? Aunque no pase nada y ahí se disculpen y ellos van y le pagan a no sé, a la compañía de arrendamiento de autos los daños que ellos mismos hayan ocasionado.
pues ya te fregó un día por lo menos completito de tus vacaciones, ¿no? Entonces, pues también eso tiene sus bemoles, pero bueno, en fin. En otra de las trompadas, mire usted la que ahora se le ocurrió a Donald Trump como si fuera lo más interesante del mundo. Donald Trump sugirió renombrar el Día de los Veteranos como el Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial. Pues ¿qué le estará copiando el Día de la Victoria a los rusos o qué? Quiere establecer el 8 de mayo como el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos nunca celebraba sus victorias militares a pesar de que tiene un impresionante éxito en ambas guerras. El 8 de mayo de 1945 marcó el fin de la lucha contra Alemania, mientras que muchos aliados celebran ese día como el Día de la Victoria en Europa. Pues Trump, sin embargo, no aclaró si planeaba convertir esta fecha en un feriado federal o no. La propuesta podría suscitar dudas sobre el compromiso de Donald Trump hacia los veteranos, especialmente tras el anuncio de recortes en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Además, la afirmación de la preeminencia de Estados Unidos en la derrota de Alemania, pues para algunos historiadores es por lo menos debatible, dado que pues más bien se piensa que el alto costo de la participación soviética durante esta Segunda Guerra Mundial, pues fue lo que finalmente terminó acorralando a el pintor austriaco, dicen por ahí. En otros temas, oiga, mercados de predicción, las apuestas en línea sobre eventos, ahora andan con un nuevo negocito, a ver quién le atina a quién va a ser el próximo papa. Los mercados de predicción están en acción para pronosticar al próximo líder de la Iglesia Católica, que tiene 1.400 millones de miembros, después de la muerte de Francisco el pasado 21 de abril. Polymarket negocia contratos por más de 13 millones de dólares sobre este tema, mientras que Kalshi, un competidor de Polymarket, ha registrado 4 millones de dólares en operaciones o en apuestas, digamos, sobre este cálculo de quién va a ser el próximo papa. Hasta ahorita quien va ganando como favorito es Pedro Parolin, o Pietro Parolin, con un 27% de probabilidades, seguido por el cardenal de... se me fue el nombre de Asia, de Filipinas, que se llama Luis Antonio Tagle. Él tiene un 21% de probabilidades. Peter Turkson tiene un 14%. Y bueno, a pesar del interés creciente, las apuestas en cónclaves papales tienen una historia complicada, donde las predicciones no han sido siempre precisas. También las leyes complican la situación, ya que apuestas sobre el próximo papa son ilegales en Italia y están registradas, ya es viernes y se me nota, ya están restringidas en Estados Unidos. Aún así, los apostadores buscan entender una dinámica caracterizada por el misterioso proceso de selección papal. Bueno, pues ahí tiene usted para terminar con una nota un poco más agradable. Hasta aquí lo dejo yo. Muchísimas gracias por la compañía, por la paciencia, por esperar este noticiero y nos vemos el próximo lunes. Esta temporadita se va a acabar dentro de algunos días, espero yo, pero en lo que todavía nos estamos ahí sobreesforzando, por lo menos seguimos estando en contacto con usted. Pásala bonito, chao, bonito fin de semana.